Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su voz, Venido Rate y Faolao los Badalá. Hoy para comenzar con una serie nueva en el estudio de los Odun de Dilogun. Y hoy vamos a empezar con la serie de Yeunle, mis apures. Pero como ya es regla de la casa, siempre vamos a empezar agradeciéndole a las personas que se conectan tanto en nuestras directas como en nuestro canal de YouTube de igual nombre, Rescate y Valores Yoruba, que pasan por allá también. Las personas que cada día van aumentando y van suscribiéndose a nuestro canal, dándole la campanita, dejándonos sus mensajes, sus criterios y agradeciéndole también a las personas que depositan la confianza en uno a través de preguntas que nos hacen mediante privado. Son preguntas importantes, preguntas que a las personas dudas que tienen las personas y que tratan de aclararlas con nosotros y así nos mantenemos en constante comunicación todos. Saben las personas que me han escrito, ¿no?, que nosotros respondemos inmediatamente o en la brevedad posible, porque además de esto tenemos un trabajo normal como otra persona común y corriente, y después que terminamos nuestro trabajo, bueno, nos dedicamos a la ocha. Y entonces por eso les agradezco también a las personas que nos escriben por el privado. Entonces, mis hermanos y hermanas, vamos a comenzar con la serie de Yeunle, hoy específicamente con Yeunle Tonti Okana. Pero como ya es regla general también en nuestros videos, cuando empezamos una serie, hacemos una explicación un poco más detallada de ambos Odun simples para que los podamos entender, y después cuando lleguemos al compuesto ya hayamos visto un sinnúmero de argumentos que los vamos a ver reflejados en el Odun compuesto como tal. Entonces dice la literatura tiene varias explicaciones acerca del Odun de Yeunle, y es importante esta metodología que nosotros estamos tratando de aplicar, porque no solo aprendemos la concepción o la semántica o el significado de la palabra como tal, sino comprendemos el Odun, y ya cuando lo vamos a decir, cuando lo digamos, ya tenemos una serie de criterios y de conceptos en la cabeza que nos va a permitir a nosotros desarrollar el Odun de manera más coherente y no desde la repetición sin sentido. Entonces dice la literatura en una de sus acepciones que Yeunle está formado por tres vocablos: el Eyo, el Oun y el Le, ¿verdad? Y el Eyo dice que es el principio y final de nuestras vidas, con todas las cosas que nos suceden, ¿verdad? Con o sin los beneficios que ésta nos otorga, y en donde está trazado el cauce de nosotros, o sea, el destino, el recorrido de nosotros en la vida. Eso es el Eyo. El Eyo lo describen de esa manera. El Eyo es todo aquello que ocasiona trastornos y problemas en la vida de la persona durante ese recorrido vital, o sea, de nacimiento a muerte. El Won es una preposición que es con, de y por, inle, NLE, es algo así, dice la literatura, que viene de Inle, que viene del mar, ¿verdad? Esta es una de las acepciones en la explicación de Yeunle. Y Yeunle sigue diciendo la literatura que es la coordinación de todas las cosas para bien o para mal. O sea, es la coordinación, y cuando hablamos de coordinación, sin lugar a dudas, estamos hablando de la cabeza. Y por eso Yeunle indica usar bien la cabeza para no darle cabida a las tentaciones y a las cosas malas en nuestra vida, ¿verdad? Yeunle nos indica usar bien la cabeza, tener frescas nuestras ideas para no caer en las tentaciones y en las cosas malas que el Yo nos impone desde el principio a fin de nuestras vidas.
Entonces es importante tener estos criterios, estos conocimientos en la mano para poder hablar con fundamento. El ello significa tragedia, significa dificultad, significa decepciones, significa pasar trabajo. Eso significa el ello. Donde esta otra sección también pone a uón como preposición, y le dice que es una abreviatura de ile, o sea, de todas las cosas que pasan en nuestra casa. También hay otra sección de yeunle que dice que yeunle significa así como yo un lo, o sea, todos estos trabajos en este orden que es de trabajo, dificultades, decepciones, tragedias y dificultades, vamos a hacer todas las cosas para que se vayan. Algo así como espantar todas estas dificultades en nuestra vida. Entonces, estas tres acepciones las lleva a yeunle dentro de su concepción, dentro de su concepto de formación en específico. Eso dice la literatura que significa yeunle. Y me gusta explicarlo precisamente por el hecho de que a partir de la explicación del concepto podemos entender mejor el otro. Fíjense que hablamos de la casa, hablamos del mar, hablamos de tragedia, trabajo, problemas, decepciones en el yeunle. Y entonces cuando hablamos de todos estos conceptos los vamos a ver reflejados en los dichos que yeunle tiene. Y por ejemplo, si ya hablamos que le quiere decir que viene del mar, dice yeunle que este río y el otro tienen un solo rey y es el mar. El yeunle dice que todos los honores de las aguas que hay en la tierra no son tan grandes como los honores del agua del mar. O sea, del mar. Y aquí vemos reflejados dos refranes que nos van a remitir a nosotros al mar, a la misma conceptualización de yeunle, ¿verdad? Lo vamos a ver reflejado en estos refranes. Estamos hablando de la grandeza del mar, pero a partir de ciertas y determinadas justificaciones que nos van a dar a entender el por qué el mar se convirtió en el rey en rey de todas las aguas, a partir de aceptar todo aquello que en un momento determinado los ríos venían botando. Bendiciones, Julia, gracias por estar presente. Venían botando las cosas que se botaban en el mar, en los ríos, y el mar se quejaba de que no tenía fortuna, y finalmente cuando hizo el bo, todas estas cosas fueron a parar al mar. Por eso el mar creció y se convirtió en el rey de todas las aguas. Por lo que usted no encuentra en el río, lo encuentra en el mar. Recordemos que todavía no hemos investigado bien desde el punto de vista científico al mar, ¿verdad? Entonces estas cosas y aún ya vamos a ver reflejado este acápite del mar en estos dos refranes, pero por supuesto tenemos que llevarlos a nosotros. Recordémonos que nosotros somos 70% agua, mi amor. 75% de agua, me aclara mi esposa. Por lo tanto, nosotros el mar no solo tenemos que reflejarlo como aquello donde vamos a bañarnos, vamos a pescar, etcétera, que también lo es, pero tenemos que reflejarlo en el agua que tenemos, nosotros, el ser humano por dentro, y a partir del agua, de la sangre que corre por nuestras venas, por nuestro cuerpo, que lleva la alimentación, y a partir de ahí podemos hacer una interpretación un poco más alta. Dice que la mano alcanza más alto que la cabeza, porque eso es un hecho real y científico, de que la mano alcanza más alto que la cabeza. Pero hay que verlo reflejado en el hecho que la cabeza es la que da la coordinación y la cabeza es la que lleva al cuerpo. Porque yeunle es coordinación, el yeunle es cabeza. Entonces, el yeunle tiene otro refrán que ya cuando hablamos de la coordinación nos dice que si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre.
reflejado en que si las ideas que nosotros tenemos en la vida no son contrarias, no son contraproducentes con la sociedad y con la vida, yo no voy a tener problemas, porque definitivamente tenemos que pasar a otro refrán que dice que es la cabeza la que manda el cuerpo, referido al hecho de que sabemos que la cabeza andaba por un lado, el cuerpo andaba por el otro, dando tumbo, la cabeza no se podía mover, y entonces ambas hicieron el bo porque se necesitaban para poder hacer esta unidad monolítica que tenemos nosotros en el cuerpo, en cabeza y tronco y extremidades, etcétera, pero siempre con la coordinación de la cabeza como centro de comando, vamos a decirlo así, fundamental en la vida. Compártalo, mis apures, si son tan amables, se lo voy a agradecer también para llegar a otros hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces dice Yeunle que a rey muerto, rey puesto, y esto lo vimos en la concepción del orden cuando hablamos de Ile, o sea, si es coordinación, si es cabeza, entonces estamos hablando de dos cabezas en una casa, por lo tanto estamos hablando de si uno fallece, ya hay otro rey que lo va a suplantar. Dice Yeunle que si usted nació para cabeza, pero tiene que saber emplearla a partir de tener coordinación, a partir de tener sus pensamientos claros, a partir del liderazgo que usted mismo pueda empezar a tener en la vida. Dice Yeunle, y buenas noches, Alexei, refería a lo mismo en mar, que usted será pobre cuando la mar sea pobre. Y eso sabemos que, gracias a Olofi, nunca va a suceder, por lo tanto le da una expectativa a usted de riqueza material, pero también de grandeza en la vida. Dice que el mono, aún le dice que el mono no se fía ni de su misma cola, y eso es importante a través de la confianza que debemos tener en nuestras amistades, pero también en la propia desconfianza que generamos a partir de las personas que nos rodean y de las condiciones que se desenvuelve hoy la sociedad a partir de las tradiciones y de las cosas que sabemos desagradables que nos suceden. Por eso en Yeunle también tenemos que tener en cuenta varios aspectos de sus caminos que muchas veces no se explican, y que en Yeunle, por ejemplo, se adivinó para no morir antes de tiempo. En Yeunle un dato importante, se adivinó para los 16 Irumulé cuando venían a la tierra, y cómo ahí se explica el hecho de las herramientas y de los procedimientos que cada uno escogió, y por eso cada cual tiene su particularidad en ese sentido, y eso se explica en Yeunle. En Yeunle también se hizo adivinación para Obatalá cuando los ajogunes, las enfermedades, las tragedias, la muerte lo perseguían, y entonces en Yeunle se hizo adivinación para Obatalá, y Obatalá logró vencerlo a través de los esboces. Se hizo adivinación para la prosperidad, se hizo adivinación para comprar una persona que era esclavo de un rey, ¿verdad? Se hizo adivinación para la guerra entre Obatalá y Ordúa. Por lo tanto, todos estos aspectos van a influir en Yeunle, y que va a ser un orden bien grande, bien positivo, pero que va a tener en cuenta todos estos aspectos. Se hizo adivinación para Ori cuando no quería que le recordaran los errores del pasado, ¿verdad? Todas estas cosas grandes, gigantescas que tiene Yeunle, las va a tener como primordial en esta serie, que por supuesto empieza con Yeunle Tonti Ocana. Entonces ya vimos reflejado el hecho de Inle, del mar, vimos reflejado el hecho de la coordinación, vimos reflejado el hecho de Ile, de dos reyes en la misma casa, donde uno muere y el otro lo suplanta. Vimos reflejado el hecho de la lucha en contra de los augunes, de las enfermedades, de las tragedias. Vimos reflejado el hecho de la adivinación para la guerra. Vimos reflejado el hecho para la tragedia. Vimos reflejado el hecho para la traición en la compra de un esclavo que era de confianza del rey. Y en Yeunle se hizo adivinación también, mis apures,
para rendirle culto a los orichas. O sea, en la coronación de orichas, rendirle culto a los orichas y la importancia que tienen los orichas en nuestra vida. Entonces, todos estos aspectos lo va a tener Eyaunle como Odum regente de esta serie. Y ya inmediatamente tenemos que ir a estudiar los pataquines de Eyaunle, que le van a dar fundamentación a todo esto a partir de la explicación conceptual que hemos dado desde el principio de lo que significa Eyaunle. Y por ejemplo tenemos el pataquí de Obatalá, el rey paciente. Obatalá, sabemos la paciencia que tiene y lo que demuestra este pataquí es como teniendo paciencia a pesar de que estaba siendo abusado, aparentemente de que estaba siendo explotado por las otras personas, vamos a decirlo así, de esa manera. Obatalá tuvo paciencia para finalmente cuando esas personas se fueron y no pudieron hacer el trabajo que hacía Obatalá se quedó como rey, como regente en esa serie, en ese pueblo, por lo cual hubo prosperidad en la vida. Hablamos el pataquí del hijo malagradecido, de la muerte y la serpiente. Gracias, Leona, por estar presente. Hablamos de la tierra, el fuego y la oscuridad, el aprendiz de sabio, cómo estos pataquíes le van a dar fundamento a ese Eyaunle que hemos explicado desde el principio. Y es importante, otro pataquí que nos va a dar la justificación del hecho de Eyaunle, que viene del mar, y es el pataquí de la reina de las aguas, que ya expliqué anteriormente, que parte del hecho de todas las basuras y todas las cosas que se botaban en los ríos iban a parar al mar cuando el mar estaba reclamando tener riqueza y tener prosperidad. Y debido a ese esfuerzo que hizo de recibir todo eso, se convirtió en lo que es hoy, ¿verdad? Todas estas cosas las habla Eyaunle. Yo sé que yo trato de hacerlo lo más entendible posible, ¿no? Pero es como yo lo veo, es como yo entiendo que debemos estudiar y no ser personas que repitamos inconscientemente y sin saber lo que estamos hablando, porque inmediatamente caemos en el hecho de decir, ¿por qué Eyaunle es cabeza? ¿Y qué tiene que ver con el mar? ¿Qué tiene que ver con la sangre que está en nuestro cuerpo? Porque la corriente está en nuestro cuerpo. Entonces, si no entendemos el concepto de yo o un inle, no podemos darle explicación a estas cosas, o solo nos convertimos en personas que estamos repitiendo lo que leímos, lo que investigamos, o lo que otra persona nos metió en nuestra cabeza y que nos fuimos capaces de analizar, nos fuimos capaces de organizar, nos fuimos capaces de ser cabeza, como lo indica Eyaunle. Bien, ya entendido Eyaunle desde el punto de vista del Odum simple, comprendiendo que todo primero fue Odum simple y después se hizo Odum compuesto en Cuba, tenemos que pasar a la Ocana como Odum simple. ¿Y cuál es el reflejo de Ocana desde el punto de vista de concepto? Dice que Ocana es un pedacito del bien o del mal que se encuentra en toda la extensión de nuestro planeta, de nuestra vida. Un pedacito del bien o del mal. Eso dice que es Ocana. Dice que tenemos que tener en cuenta que en Ocana fue donde se vio la luz por primera vez y que Ocana indica no hacer nada malo. Estos son los aspectos que Ocana le va a imprimir a Eyaunle, que hemos estudiado, que sabemos que son los trastornos, los problemas, las necesidades, las vicisitudes que pasamos de principio a fin de nuestras vidas. Y Ocana le va a través, por supuesto, a través de la composición de ellos y de la oración profética en sentido general, Ocana le va a definir si ese yo puede ser menguado o ese yo puede ser aumentado, porque es un pedacito del bien o del mal que existe en todo el mundo. Pero Ocana tiene sus propios refranes que hay que estudiarlos para poder entender después
cómo en la composición de ambos Sodun se manifiesta uno con el otro. Y sabemos que por uno empezó el mundo y por uno se acaba el mundo. Es uno de los dichos, uno de los refranes principales de Ocana, que para mi entender, Ocana, además de lo que hemos dicho, Ocana nos da a nosotros un basamento muy grande, en el sentido que nos explica que todo viene en pareja. Todo viene en su pro y en su contra. Ocana nos da un equilibrio en el entendimiento de los Sodun en el sentido general. Por uno empieza y por uno se acaba. Hay un equilibrio en la vida. Dice Ocana que si no hay bueno, no hay malo, referido a lo mismo. Usted no puede saber si una cosa es buena si usted no sabe lo que es malo. O viceversa, si usted sabe lo que es malo, inmediatamente conoce lo que es bueno. Por eso yo me desvío un poco de la repetición, vamos a decir, como papagayo, ¿no? Como fondé la lora. No, me gusta entender las cosas y trato de explicarlas de la mejor manera posible. Ojalá que me haga entender. Ocana como Odun para mí nos da el equilibrio que existe en las vidas y no señala la paridad de las cosas en los pros y en los contras. Dice Ocana, buenas noches Danielito, dice Ocana que el que bien hace o mal hace, para sí hace. Porque en sentido general, cuando usted hace un bien o cuando usted hace un mal, las repercusiones de eso van a ser solamente para usted mismo como ser humano. La paridad de las cosas en Ocana. Dice Ocana que todo tiene su fin o su muerte. Todo tiene su fin o su muerte, dice Ocana. Volviendo a darme a mí, por ejemplo, como lo he dicho, el entendimiento de la paridad de las cosas en la vida, en cuanto a los pros y los contras. Fíjense, en la basura a veces se encuentra la felicidad. Dice Ocana que en la basura a veces se encuentra la felicidad. ¿Y cómo podríamos explicar nosotros que en la basura se encuentra la felicidad? Vamos a explicarlo desde el punto de vista que quizás revolviendo en la basura encontramos algún objeto que nos puede llevar a una riqueza material. Compártalo, mis apures, por favor, ayúdame a compartirlo con otros hermanos también. Les agradezco de todo corazón. Pero también vamos a referirlo al hecho de que a veces nuestros sentimientos están malos, están putrefactos, están desviados de la moral social, y nosotros haciendo una búsqueda interna en nuestra personalidad, en nuestros sentimientos, en nuestras alegrías y frustraciones, encontramos algo que nos permita a nosotros salir de ese hueco, salir hacia adelante. Por eso de la basura también nace la felicidad. Dice Ocana que si dos hierros se sueldan bien, ya después no pueden soltarse. A partir del hecho de que cuando hay sentimientos en dos personas diferentes y se unen, uno viene de un lado, otro viene de otro, pero cuando hay unificación de esos sentimientos, cuando esos sentimientos son puros, nobles y sinceros, ya no hay quien los separe. Dice Ocana que en el monte hay hierba buena y hierba mala. Y fíjense, cada vez que hablamos un refrán, estamos hablando de la paridad de las cosas, de la paridad del equilibrio en las cosas. Ocana dice también que el agua con la que usted se lava las manos, cuando cae a tierra ya no puede recogerla porque la tierra se la tragó. Y cuando hablamos de lavando las manos, estamos hablando también, acordémonos de Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Y en este caso también podemos hablar de las sociedades que nosotros como ser humano, de las sociedades de nosotros como ser humano, las vamos dejando caer a tierra. Y la tierra puede ser aquella persona que siempre nos está mirando, que siempre nos está observando y que es capaz de asumir estas cosas para después estarla divulgando. Hablamos en Ocana también de la causa y el efecto, como uno le dice al otro no puedes vivir sin mí, y el otro le dice yo no puedo vivir sin ti, pero tú no puedes decirle a la humanidad que sin mí tú tienes buenos resultados. Volvemos a insistir en el equilibrio de las cosas como Ocana nos refleja. Entonces todas estas situaciones van a estar unidas en el Yeunle Tonti Ocana
como Odum en sentido general. Y tenemos que empezar a estudiar los pataquíes que habla Ocana, por ejemplo, el incrédulo, el pendenciero, cuando hay interés no hay amigos, para que haya bueno tiene que haber malo. Todas estas cosas nos van a dar fundamento a ese Ocana como Odum simple, que ya también los hemos expandido, y todas estas características se la va a imprimir a ese Yeunle que también expandimos de manera un poquito más en la serie, ¿verdad? Entonces ya tenemos que meternos en la conjunción de lleno de Oyeunle Tonti Ocana a partir de su refrán. Y Oyeunle Tonti Ocana tiene refranes como la cabeza lleva el cuerpo, que son de Yeunle, la corriente está en el cuerpo, que son de Yeunle, referida a la corriente sanguínea de nuestro cuerpo. El Yeunle como tal, ahí está reflejado. El mismo hombre es el que desaprueba lo del mismo hombre. Nuevamente el Yeunle se ve reflejado ahí sin ningún tipo de problema. Dice que la muerte no puede matar a una persona después de haberse comido su comida. Por eso hay que hacer pacto con Ergun, por eso hay que estar pendiente de Ergun. Acuérdense que Yeunle también se hizo adivinación a los Ahogunes cuando venían persiguiendo a Obatalá. Dice que que la soberbia no puede destruir con lo que se creó con sabiduría, a partir de la paridad entre soberbia y sabiduría, y de que uno no puede destruir al otro. Cuestión de equilibrio que Ocana nos mantiene como Odum preponderante en esta explicación que hemos dado. Dice el Yeunle Tonti Ocana que el capricho no es obra de los inteligentes. Volviendo a ver nosotros aquí la influencia de Ocana a partir de la paridad de las cosas de la vida. Dice que el color no está en la ropa, sino está en la piel. Por lo tanto, estamos hablando de cosas superfluas que no definen al ser humano. Y cuando estamos hablando de la piel, no estamos hablando desde el punto de vista de la raza, no estamos hablando desde el punto de vista de la xenofobia racista, de que usted es negro, yo soy blanco, usted es jabao, usted es mulato, usted es chino, usted es colorado. Estamos hablando de que el color de la persona, lo que lo define no es la piel, sino cuando voy a la piel, voy a sus sentimientos, voy a lo que la persona manifiesta, a cómo la persona evoluciona delante de la vida, delante de los seres humanos como tal. Entonces eso es lo que lo define a la persona, no solo el color de la piel. Recordémonos que estas cosas están escritas en tiempos muy pasados, donde sí tenía validez el hecho de que, vamos a decirlo así, una persona negra vestido de blanco, dando apariencia de superioridad a entre otros negros. El Yeunle Tonti Ocana lo reflejaba, porque sí tenía validez el hecho de decir, esa persona, aunque esté vestida de blanco, aunque esté aparentando ser otra cosa, realmente es tan negro como nosotros. Por lo tanto, está haciendo un teatro, vamos a llamarlo de este momento. Pero ya en este mundo de hoy, donde desgraciadamente también nos diferenciamos no solo por la religión, sino por el color de nuestra piel, desgraciadamente, ya este refrán yo le doy una evolución, por llamarlo así de alguna manera, y no lo reflejo como el punto de vista de la piel, sino desde el punto de vista de la piel hacia adentro, que tiene que ver con el sentimiento de la persona, si es solidario, si transmite cosas buenas para la vida. Por eso yo lo reflejo este refrán de esta manera. Y ya hemos visto cómo aquí vemos el hecho de la coordinación de Yeunle con la paridad que le da Ocana, es reflejado en la conjunción de ambos sordos, que por supuesto tienen sus propios pataquíes, y uno es el de la zorra y la pulga, en el sentido de que cómo se llena de pulga la zorra, sus enemigos, y cómo Chun logra a través del agua quitarle los enemigos de encima a la zorra, teniendo en cuenta que siempre hay que hacer los esboces prescritos, los esboces que se le mandan a las personas para poder salir
adelante sin ningún tipo de dificultades, pero siempre entendiendo que hay que cumplir con las prescripciones que nos dan tanto en ITA como en consulta. Esto es uno de los pataquíes muy importantes, y el otro es el de la tuna brava, que sabemos que nos da fundamento al hecho de que podamos ser débiles en un momento determinado, pero como la tuna logró tener espinas, logró procrear, por lo tanto hay que prepararnos para la vida, hay que prepararnos para los enemigos que desgraciadamente existen, para las envidias, para las personas que nos permiten a nosotros, que no nos permiten a nosotros como ser humano crecer desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo familiar. Y entonces por eso hay que prepararse también en la vida. Espero, mis apures, haberle aumentado un poquito, haberle dado una concesión diferente a la explicación de los Odum, que es nuestra intención, no es volver a repetir lo que todo el mundo dice en las redes, sino darle un enfoque diferente. Como siempre, les agradezco a las personas que estuvieron aquí, que siempre están con nosotros, que la puedan compartir con otros hermanos y hermanas para darle un entendimiento diferente acerca de la explicación de los Odum del Dilokun. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sea para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Orba Niorate y Faolao los Batalá. Pasen buenas noches.